Muy buenos días, mis queridísimos amigos, hermanos, hijos, gente de Dios, gente que ama a Dios o gente que está buscando a Jesús. Hoy yo quiero decirle a cada uno de ustedes que no importa cuál sea su situación económica, social, racial o lo que sea, o aún financiera, usted puede ser usado por Dios. Usted se considera una persona ordinaria y cree que usted no puede hacer cosas grandes para Dios. El más pequeño de nosotros, con un Dios grande dentro de nosotros, nos convertimos en candidatos para hacer cosas grandes para Dios. Y las cosas grandes para Dios no tienen que ver con multitudes, tienen que ver con cumplir el propósito que Dios ha puesto en ti. Pues cuando Dios te pone a ti a hacer algo, aunque para nadie eso sea grande, en el reino de los cielos sigue siendo grande. Y vas a recibir una recompensa grande simplemente por haber obedecido a Dios. Ahora, al analizar la historia bíblica, incluso las historias que nos rodean hoy, encontramos que hay un patrón constante. Dios no busca a los más calificados, a los más famosos, y aún a los más poderosos. A menudo elige a los más improbables, a los que nadie esperaría, a personas sencillamente comunes. Piense que Moisés no era un gran orador, de hecho intentó convencer a Dios de que enviara a alguien más, pero aún así Dios lo eligió para liberar a una nación de la esclavitud. David era solo un pastorcillo, ignorado incluso por su propia familia. Pero Dios vio algo en él que más nadie lo vio. Dios no lo eligió por su apariencia de rey, lo eligió por su corazón de pastor. Y luego está María, una joven de un pequeño pueblo, nada en ella parecía especial, según los estándares del mundo, pero fue elegida para estar al lado de Dios. ¡Qué gran privilegio! Tendemos a descalificarnos porque creemos que somos demasiado comunes, que no tenemos el talento, la fuerza ni la espiritualidad suficiente. Pero Dios parece deleitarse en cambiar ese guión, porque cuando Dios obra a través de personas comunes, queda innegablemente claro quién está realmente haciendo la obra. No se trata de nuestra capacidad, sino de nuestra disponibilidad. Dios no busca la perfección, Dios busca la humillación. Busca disposición, que alguien diga: aquí estoy, úsame. Ese simple acto de entrega suele ser el comienzo de algo mucho más grande de lo que jamás podríamos imaginar. Así que, si te sientes incompetente, ignorado o insuficiente, estás en buena compañía. Ahí es donde a Dios le encanta empezar. No esperes a sentirte listo, no esperes a creer que lo tienes todo bajo control. Dios obra grandes cosas a través de pequeños comienzos y usa a hombres y mujeres comunes para llevar a cabo planes extraordinarios. Una de las verdades más poderosas a las que podemos aferrarnos es que Dios elige lo improbable. Una y otra vez, a lo largo de las Escrituras, vemos que cuando Dios tiene algo grande que lograr, no busca a los más hábiles, a los más educados, ni aún a los más impresionantes según los estándares humanos. Él se acerca a las personas que parecen menos probables, a quienes otros jamás elegirían, a quienes ni siquiera ven la grandeza en sí mismo. Tomemos como ejemplo a Moisés. Es uno de los líderes más conocidos de la Biblia, el que se presentó ante el faraón y eligió la liberación de los israelitas. Pero cuando Dios lo llamó por primera vez, Moisés no se sentía capaz en absoluto. Tartamudeaba, discutía con Dios, ponía excusas. No soy buen orador, dijo. Envía a alguien más. Desde una perspectiva humana, Moisés no tenía madera de líder, pero Dios vio más allá de la superficial. Vio un hombre que podía ser moldeado y guiado, un hombre que podía ser usado para liberar a toda una nación. Y eso fue exactamente lo que sucedió. No porque Moisés fuera extraordinario, sino porque Dios lo era. Y luego está David. Cuando el profeta Samuel fue a casa de Jesse para ungir al próximo rey de Israel, Jesse ni siquiera se molestó en traer a David del campo. Reunió a todos sus hijos mayores, los que parecían fuertes y majestuosos, pero ninguno de ellos era la elección de Dios. No fue hasta que Samuel preguntó: ¿son estos todos tus hijos?, que Jesse admitió que el menor seguía pastoreando las ovejas. David fue ignorado por su propio padre, pero Dios lo eligió, no por su apariencia, sino porque vio su corazón. Aún no era un guerrero, no tenía experiencia, pero Dios sabía lo que albergaba en su interior. Ese pastorcillo vencería a Goliat, lideraría ejércitos y sería llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Jesús siguió el mismo ejemplo al elegir a sus discípulos. No fue a las escuelas religiosas ni reunió a un grupo de eruditos y sacerdotes. Fue a los muelles pesqueros, llamó a hombres que trabajaban con sus manos sin formación académica ni estatus social.
Pedro, Santiago, Juan, simples pecadores. Mateo era cobrador de impuestos, alguien a quien la sociedad odiaba. Sin embargo, Jesús lo miró a cada uno y le dijo, sígame. Le escogió a personas que ya estuvieran calificadas. Él los eligió, caminó con ellos, les enseñó y luego los empoderó para cambiar el mundo. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué elige a los improbables? Porque cuando Dios obra a través de alguien que el mundo considera común y corriente, su poder se vuelve innegable. No hay duda de dónde proviene su fuerza. No es habilidad humana, es propósito divino. Dios recibe la gloria, no la persona. Cuando alguien considerado hábil cuando alguien considerado débil se fortalece en el Señor, es entonces cuando la gente comienza a ver la verdad de quién es Dios. Vivimos en una cultura que nos enseña que debemos demostrar nuestro valor, que necesitamos un currículum, una plataforma, seguidores, pero Dios no opera según los sistemas del mundo. Él no espera que construya tu reputación, espera que le entregues tu corazón. No le impresionan los títulos ni los logros a Dios. Dios busca disponibilidad, confianza, alguien que simplemente diga, sí, Señor. Esta verdad debería animarnos porque muchos andamos por ahí sintiéndonos insuficientes, incapaces de ser inteligentes, espirituales o valientes. Nos comparamos con los demás y nos preguntamos si Dios realmente podría usar a alguien como nosotros. Pero la historia de las Escrituras es la historia de personas improbables, que hicieron cosas extraordinarias por quien es Dios, no por quienes eran ellos. Abraham era anciano, Sara era estéril, Gedeón era inseguro, Rahab tenía un pasado, Jonás huyó, la samaritana junto al pozo era una paria. Aleluya. Sin embargo, uno de ellos fue visto, llamado y usado por Dios. Ninguno de ellos tenía un currículum perfecto. Lo que tuvieron fue un momento de encuentro con Dios y eso fue suficiente. Si te sientes común y corriente, quizás sea así donde Dios quiere. Sea ahí donde Dios quiere empezar contigo. Tu historia, tu voz, tu vida no es demasiado pequeña y demasiado rota para ser usada. Dios tiene la costumbre de infundir vida a los que otros rechazan. Él ve potencial donde el mundo ve limitaciones y aún no ha terminado de escribir tu historia. La próxima vez que sientas que no estás calificado, recuerda que estás en buena compañía. La mayoría de las personas que Dios usó para hacer grandes cosas tampoco se sentían preparadas. Pero la preparación no es lo que Dios exige. Solo pide un corazón abierto, una vida entregada y una fe que confíe más en Él que en tus miedos. Dios elige lo improbable porque a través de ello demuestra que nada es imposible. Y eso es lo que hace hermosa la historia. No se trata de que seamos grandiosos. Se trata de nuestra disposición y de que Él sea Dios. Hay algo profundamente poderoso e increíblemente humilde en la manera en que Dios obra a través de la gente común. Al observar su manera de obrar, comenzamos a comprender una verdad fundamental. La gloria de Dios se ve con mayor claridad cuando no puede confundirse con la fuerza humana. Cuando Dios usa a alguien que el mundo considera promedio o incluso inferior al promedio, no hay confusión sobre a quién le corresponde la gloria. La gloria es solo de Dios. A menudo pensamos que Dios necesita nuestro talento, nuestra inteligencia, nuestros recursos o nuestras conexiones para lograr algo grande. Pero ese no es el patrón que vemos en las Escrituras, ni siquiera en los testimonios de la vida real que nos rodean. De hecho, es todo lo contrario. Dios elige deliberadamente obrar a través de la debilidad, no porque lo necesite, sino porque quiere asegurarse de que nadie confunda la fuente de su poder. Quiere que el mundo lo vea. Piénsalo así. Cuando alguien ya famoso o poderoso logra algo grande, no sorprende a nadie. El mundo dice, claro que lo lograron, lo tenían todo a su favor. Pero cuando alguien sin plataforma, sin influencia, sin ventaja evidente, se aprovecha para lograr algo extraordinario, la gente empieza a preguntarse, ¿cómo sucedió esto? Ahí es cuando la gloria de Dios se ve visible. Obliga a las personas a mirar más allá de la persona y reconocer que algo mayor está en acción. Esto es exactamente lo que quiso decir el apóstol Pablo cuando escribió que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo tenía motivo de sobra para jactarse. Era culto, apasionado, tenía una sólida formación, pero incluso él llegó al punto de comprender que sus debilidades no eran desventajas. En realidad eran oportunidades para que Dios se manifestara.
Cuando Pablo se sintió débil, cuando fue perseguido, cuando enfrentó pruebas, no le pidió a Dios que le quitara la lucha solo para facilitarle la vida. Le pidió a Dios que lo usara y Dios lo usó. Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder que obraba a través de él no era suyo, era el poder de Dios. Hay un misterio divino que esta verdad. Vivimos en un mundo que nos dice que seamos fuertes, que demos lo mejor de nosotros mismos, que aparentemos éxito, pero el reino de Dios lo cambia todo. Dios dice, dame tu quebrantamiento, tus limitaciones, tus dudas e incluso tus fracasos, y te mostraré lo que puedo hacer. Ese es el tipo de Dios al que servimos, uno que no necesita que seamos impresionantes, solo necesita nuestra disposición. Cuando Dios usa a alguien que sabe que es común y corriente, esa persona se convierte en un instrumento. No intentan robarse el mérito, no fingen haberlo alcanzado, sabe la verdad. Fue Dios de principio a fin. Hay una especie de pureza en eso, una humildad que permite que la obra de Dios brille como fuerza. La persona desaparece y Dios se convierte en el centro de atención. Así se revela la verdadera gloria. Uno de los ejemplos más contundentes es María, la madre de Jesús. Era una joven de un pueblo pequeño e insignificante. No tenía estatus social, riqueza ni influencia. Y aún así Dios la eligió para llevar al Salvador del mundo. ¿Por qué? Su corazón estaba entregado. Su respuesta fue sencilla. Hágase en mí según tu palabra. Eso era todo lo que Dios necesitaba. Un sí, una disposición, y gracias a su obediencia, la historia más grande jamás contada comenzó a desarrollarse. Y hoy sigue igual. Dios sigue buscando personas que digan que sí. No personas que lo tengan todo resuelto, no personas que se sientan completamente capacitadas, solo personas con humildad suficiente para admitir, no puedo hacerlo solo. Y con la valentía suficiente para decir, pero con Dios daré el paso. Cuando la gente ve a alguien así, alguien que no busca hacer su nombre, sino enaltecer el nombre de Dios, le llama la atención, inspira fe. Le recuerda al mundo que hay un Dios que ve, que llama y que empodera. Un Dios que se deleita en usar a la gente común para llevar a cabo propósitos extraordinarios. Ese es el tipo de vida que debemos aspirar. No una que impresione a la gente, sino una que nos lleve hacia Dios. No uno que busque fama, sino que refleje fe, porque al final el objetivo no es que la gente diga, wow, mira lo increíble que es, sino que diga, wow, mira lo que Dios ha hecho. Así que si te sientes pequeño, si sientes que no das la talla, no te descartes. Que puede usarte y te usará no a pesar de tus limitaciones, sino a menudo gracias a ellas. Tu debilidad abre espacio para su fuerza. Tu humildad crea espacio para su gloria. Y tu disposición le permite escribir una historia mucho más grandiosa que cualquier cosa que pudieras construir por tu cuenta. Dios no necesita gente extraordinaria, solo necesita gente común que confíe en un Dios extraordinario. Y a través de ello su gloria brilla como fuerza. Cuando pensamos en hacer algo significativo para Dios, nuestro primer instinto suele ser evaluarnos. Observamos nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestros recursos o nuestras calificaciones. Nos preguntamos si estamos preparados o somos lo suficientemente capaces. Y a veces, al hacerlo, pasamos por alto, por completo, lo más que le importa a Dios. Porque más que talento, más que conocimiento, más que experiencia, Dios busca disposición. Un corazón dispuesto es mucho más valioso en manos de Dios que una persona con todas las habilidades necesarias, pero sí la disposición a entregarse. A lo largo de las Santas Escrituras vemos ejemplos de esta verdad. Dios elige constantemente a personas que no eran de las más hábiles y las más experimentadas, pero que estaban listas para decir sí. Su disposición, no sus calificaciones, abrió la puerta para que Dios obrara poderosamente a través de ellos. Isaías dijo, aquí estoy, envíame. Esa simple declaración de disponibilidad se convirtió en el inicio de un ministerio profético que moldearía generaciones. Se trataba del currículum de Isaías, sino de su respuesta. Dios no exige perfección antes de usar a alguien. De hecho, a menudo interviene en la vida de las personas cuando se sienten menos preparadas. Lo que Dios busca es un corazón que diga, Dios, no lo tengo todo bajo control, pero confío lo suficiente en ti para seguirte. Ese tipo de corazón es uno que Dios puede usar. No se trata de lo que aportes, sino de estar dispuesto a sentarte a la mesa y dejar que Él obre a través de ti. Piensen en el niño con los 5 panes y los 2 peces. No hay indicio de que fuera rico, culto o tuviera alguna posición social especial.
solamente dio lo que tenía. Era pequeña su ofrenda, pero la dio voluntariamente, y la mano de Jesús fue más que suficiente. El milagro no dependía del tamaño de la ofrenda, sino de la disposición a ofrecerla. Esa es una lección para todos nosotros, que puede hacer más con poco, que se da con fe, que con mucho que se retiene por miedo. La buena voluntad implica confianza. Significa dar un paso al costado antes de que todos los detalles estén listos. Significa decir que sí cuando el resultado es incierto. Y sí, ese tipo de rendición puede parecer arriesgada. A menudo va contra la lógica, pero una y otra vez vemos que cuando las personas están dispuestas, incluso si se sienten débiles e inseguras, Dios interviene y hace lo imposible. A veces cometemos el error de pensar que Dios necesita nuestra ayuda, que depende de nuestra fuerza o estrategia, pero no es así como obra. Dios es plenamente capaz por sí solo. Nos invita a participar en sus planes, no porque lo necesite, sino porque quiere colaborar con nosotros. Y el tipo de compañero que busca no es quien cree tenerlo todo resuelto. Es quien humildemente dice: Dios, lo que quieras, estoy disponible. Vemos esto también en la vida de María. Cuando el ángel le dijo que llevaría en su vientre al Hijo de Dios, no comprendía del todo cómo se desarrollaría todo. Había preguntas, incertidumbres y sin duda temores, pero su respuesta fue sencilla y profunda. Hágase en mí según tu palabra. No necesitó una explicación detallada. Solo necesitaba saber que era Dios. Su disposición le abrió la puerta al mayor milagro que el mundo haya conocido. La habilidad sin entrega puede convertirse en orgullo, pero la disposición trae humildad. Y es a través de la humildad que la fuerza de Dios se perfecciona. Por eso, a veces las personas más capacitadas no se utilizan como esperamos porque confían demasiado en sí mismas. Mientras tanto, quien se siente incapaz pero aún así confía en Dios, termina siendo algo increíble, que no se trata de recipientes, sino de lo que se vierte a través de él. Al analizar nuestra vida, la pregunta que deberíamos hacernos no es si soy lo suficientemente bueno, sino si estoy dispuesto. ¿Estoy dispuesto a obedecer, incluso cuando me sea incómodo? ¿Estoy dispuesto a servir, incluso cuando no me considero reconocido? ¿Estoy dispuesto a dar, a liderar, a hablar, a ir, incluso cuando siento miedo o incertidumbre? Porque con esa disposición es donde comienza el camino. Dios puede enseñarnos, moldearnos, refinarnos, hacernos crecer, pero no puede usar un corazón cerrado. La disposición abre la puerta para que Dios actúe. Algunas de las personas más influyentes de la historia no fueron las más talentosas, fueron las más disponibles. Fueron quienes dijeron que así cuando otros dudaban. No esperaron a sentirse listos. Confiaron en que si Dios los llamaba, los equiparía en el camino. Esa es la clase de fe que Dios honra. Así que hoy, si sientes que no den la talla, si crees que no estás listo o que no tienes las habilidades suficientes, respira hondo y deja de intentar ser perfecto. Dios no te pide perfección, te pide permiso para guiar tu vida, para guiar tus pasos y para lograr algo más grande de lo que puedas imaginar. Solo necesitas un corazón dispuesto. Al final no se trata de cuánto podemos hacer por Dios. Se trata de cuánto estamos dispuestos a dejar que Dios haga a través de nosotros. Cuando nuestra respuesta es sí, por muy pequeños o asustados que nos sintamos, nos convertimos en parte de algo mayor que cualquier cosa que pudiéramos construir por nuestra cuenta. Dios usa personas dispuestas para mostrarle al mundo su verdadero poder. Una de las épocas más incomprendidas de nuestra vida es la de la espera, la del ocultamiento. Nos gusta pasar desapercibidos y sentirnos relegados a un segundo plano. En un mundo que celebra la visibilidad y los resultados inmediatos, puede parecer que algo anda mal cuando la vida cuando la vida se detiene, cuando las puertas no se abren o cuando el progreso parece invisible. Pero ¿y si estos lugares tranquilos y ocultos son precisamente donde Dios obra con mayor intensidad? Y si las temporadas en las que nadie nos ve son precisamente el lugar donde Dios nos prepara para lo que tiene planeado. Dios siempre ha tenido la costumbre de moldear su pueblo en la oscuridad antes de revelarlo públicamente. Fíjense en David, antes de empuñar una espada en batalla o llevar la corona, estaba solo en el campo cuidando ovejas. Nadie lo conocía. Su padre ni siquiera pensó en invitarlo cuando el profeta Samuel vino a ungir al siguiente rey. Sin embargo, fue en esos momentos escondidos, cuando nadie lo veía, que David desarrolló un corazón de adorador, la valentía para luchar contra leones y osos y la humildad para servir.
Mucho antes de que nadie lo viera como líder, Dios ya lo estaba formando. La historia de José sigue el mismo hilo conductor. Soñaba con grandeza, pero su camino no lo condujo allí de inmediato. Fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, acusado falsamente y encarcelado. Durante años vivió en total oscuridad, lejos de la promesa que una vez vio sus sueños. Pero no fue tiempo perdido. En esa prisión Dios estaba refinando su carácter, enseñándole paciencia, humildad y confianza. José aprendió a liderar no desde un trono, sino desde una mazmorra. Y cuando finalmente llegó el momento, estaba listo, no porque hubiera ascendido rápidamente, sino porque se había preparado a fondo. Moisés también pasó una larga temporada en el desierto antes de sacar a los israelitas de Egipto. Pasó 40 años en la oscuridad y lejos de la vida real que una vez conoció en el palacio del faraón. Ese tiempo en el desierto, aunque difícil, no fue vacío. Fue allí donde Dios lo humilló, le enseñó a escuchar y lo moldeó como un líder servidor. El momento de la zarza ardiente no ocurrió en una ciudad abarrotada, ocurrió en la soledad, en silencio, donde Moisés había estado durante 40 años. El lugar oculto era el campo de entrenamiento de Dios. Y eso también aplica a nosotros. A veces la obra más importante que Dios realiza en nuestras vidas ocurre cuando nadie más las ve. Ocurre en la quietud, en los momentos de soledad, las largas noches de cuestionamiento, las oraciones silenciosas, los esfuerzos no reconocidos. Sucede cuando nos sentimos ignorados o olvidados, pero aún así seguimos siendo fieles. Ahí es donde Dios nos moldea, no solo para el éxito, sino para la fortaleza, no solo para la influencia, sino para la integridad. Es tentador querer saltarse la temporada oculta. Queremos llegar a la plataforma, al avance, a la realización del sueño. Pero sin la preparación no estaremos listos para soportar el peso de lo que viene. El lugar oculto es donde nuestras raíces se arraigan profundamente, donde nuestra identidad se consolida en Dios, no en lo que hacemos. Es donde aprendemos a depender de Él, no de los aplausos ni del reconocimiento. Y es donde se forja nuestro carácter, porque los dones pueden abrir puertas, pero solo el carácter puede mantenernos allí. Dios nunca apresura el proceso y nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Si estamos en una temporada oculta, que aparentemente nadie se pide en nosotros, no es un castigo, es una invitación sagrada a profundizar, a confiar más plenamente, a crecer de maneras que no sean ostentosas, sino fundamentales. Cuando Dios te esconde no es para enterrarte, es para edificarte. Cuando llegue el momento oportuno, te sacará adelante, ni antes ni después. Incluso Jesús pasó 30 años en relativa oscuridad antes de comenzar su ministerio público. Piensa en eso. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, vivió la mayor parte de su vida en silencio y reclusión. Aprendió a obedecer, sirvió a su familia, creció en sabiduría y estatura y esperó. Si el Hijo de Dios no fue llevado al primer plano apresuradamente, ¿por qué deberíamos no serlo nosotros? Así que no desprecies los lugares ocultos y los pequeños comienzos. No te resientas por las temporadas en las que nadie parece notar lo que haces ni cuánto te esfuerzas. Dios ve y Dios está obrando. Que aún no veas el fruto significa que la semilla no esté creciendo. Que la puerta no se haya abierto significa que Dios no te esté preparando para atravesarla. Parte del crecimiento más importante ocurre bajo tierra, invisible a los humanos, pero esencial para la vida venidera. Si estás en una época en que te sientes invisible, desconocido u olvidado, persevera. Sigue presente, sigue confiando, sigue siendo fiel en las cosas pequeñas, que Dios no ha terminado contigo, querido amigo y hermano. Lo que parece una demora a menudo es preparación divina. Cuando llegue el momento entrarás en lo que Dios tiene para ti, no porque lo hayas forzado, sino porque Él te formó en la quietud. El lugar escondido no es un desperdicio, es tierra santa. Y un día mirarás atrás y verás que Dios estaba haciendo más en el silencio de lo que jamás hubieras imaginado. A veces pensamos que como nuestra historia no es dramática, perfecta, ni está perfectamente estructurada, no tiene valor en las manos de Dios. Creemos que solo los testimonios más impactantes o los cambios más milagrosos son útiles para Dios. Pero la verdad es que tu historia, tal como es, con todos sus altibajos, sus luchas, sus momentos, tranquilidad, incluso su dolor, puede ser un vehículo para la obra de Dios en la vida de otros. Nada en tu camino ha sido en vano. Las mismas cosas que creías que te descalificaban pudieron ser precisamente las que Dios quiere usar para hablarle al corazón de una persona. Dios nunca nos pide una historia perfecta. Nos pide honestidad, entrega y disposición para dejar que Él brille a través de ella. Cada cicatriz, cada contratiempo, cada pregunta sin respuesta puede formar parte de un testimonio esperanzador. La gente no busca la perfección, busca algo real.
Y cuando comparte tu verdadera historia, tu camino a través de la duda, el miedo, el fracaso o la sanidad, puede conectar de manera que un mensaje refinado jamás podría. El poder no está en fingir que lo tenemos todo bajo control. El poder está en mostrar cómo Dios nos ha encontrado en nuestra fragilidad y nos ha guiado a través de ella. Piensen en la mujer samaritana junto al pozo. Su historia era confusa. Había tenido múltiples relaciones. Probablemente era objeto de chismes en su pueblo. Cargaba con una vergüenza que le hacía evitar a los demás. Sin embargo, Jesús le encontró justo donde estaba. No esperó a que ella limpiara su vida. Le ofreció agua viva en medio de su quebrantamiento y aún todavía en medio de su pecado. Imagínate eso. ¿Y qué pasó después? Regresó corriendo al pueblo que probablemente la había juzgado mal y le contó lo sucedido. No predicó un sermón, simplemente compartió su encuentro con Jesús. Su historia, tal como fue, abrió la puerta para que otros vinieran a verla con sus propios ojos. Muchos creyeron no porque ella lo tuviera todo bajo control, sino porque dijo la verdad sobre lo que Jesús había hecho por ella. Eso es lo que Dios puede hacer también con tu vida. Los momentos que desearías que nunca hubieran sucedido, las cosas que intentaste olvidar, incluso las épocas tranquilas en las que creías que no pasaba nada importante. Todo puede ser redimido. Dios se encarga de tomar lo roto y embellecerlo. Él no borra nuestra historia, Él la adorna. Él la transforma. Y cuando le permitimos hacerlo, nuestras historias se convierten en prueba vivientes de su maravillosa gracia. A veces las partes de tu historia que más temes contar son precisamente las que alguien más necesita escuchar. Porque yo dice, si lo hizo con él, también lo puedo hacer conmigo. La gente lucha en silencio preguntándose si son los únicos. Cuando escuchan a alguien decir yo también he pasado por eso, algo poderoso sucede. Se dan cuenta de que no están solos. Ven que la sanidad es posible. Empiezan a creer que quizás, solo quizás, Dios también pueda redimir su historia. A menudo olvidamos que ni siquiera los apóstoles y los primeros líderes de la iglesia tuvieron un pasado perfecto. Pablo, autor de gran parte del Nuevo Testamento, comenzó persiguiendo a los cristianos. Su historia estuvo plagada de violencia y odio. Pero cuando conoció a Cristo todo cambió. En lugar de ocultar su pasado, lo usó. Habló abiertamente de quién había sido, no para glorificarlo, sino para destacar la misericordia de Dios. La historia de Pablo se convirtió en un mensaje contundente. Nadie está demasiado perdido para ser transformado. Puede que tu historia no implique una conversión drástica, pero aún así tiene peso. Quizás hayas luchado contra la ansiedad o hayas pasado por una larga etapa de duelo. Quizás tu fe se haya puesto a prueba en las luchas cotidianas y silenciosas que otros no ven. Esas experiencias no son pequeñas. Te han moldeado, profundizado tu dependencia de Dios y te han dado una perspectiva que alguien más podría necesitar desesperadamente. Cuando compartes desde esos lugares, Dios infunde vida en tus palabras y las usa para llegar a otros. No tienes que ser predicador para ser usado por Dios. No necesitas una plataforma ni un micrófono. A veces el ministerio más poderoso surge en una conversación individual tomando un café, un momento de tranquilidad cuando alguien se sincera y puede decir, lo entiendo, he pasado por eso. Y en ese momento tu historia se convierte en un instrumento para la obra de Dios. No se trata de que seas el héroe, se trata de reconocer a quien te ayudó a salir adelante. Así que no ocultes tu historia, no la desestimes porque parezca demasiado común, demasiado dolorosa o demasiado inconclusa. Cada capítulo, incluso lo más difícil, puede ser redimido en las manos de Dios cuando estás dispuesto a dejar que Él use tu vida. No solo las partes pulidas, sino las partes reales, crudas y honestas, puede hacer algo extraordinario a través de ti. Dios nunca desperdicia una historia que se le entrega. Él toma lo cotidiano y le da sentido, toma lo que creíamos inservible y lo transforma en algo que da vida a otros. Y al hacerlo nos recuerda a todos que nunca estamos fuera del alcance de su gracia ni demasiado rotos para ser usados para su gloria. Vivimos en un mundo que celebra la fuerza, nos enseñan a ser seguros, capaces y autosuficientes. Admiramos a quienes parecen tenerlo todo bajo control, a quienes nunca muestran signos de lucha ni miedo. Pero Dios cuenta una historia diferente. En su reino la fuerza no proviene de la autosuficiencia, proviene de la rendición. El poder no empieza con el orgullo, empieza con la debilidad. El apóstol Pablo captó esta verdad cuando dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, pero revela una de las realidades espirituales más profundas. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pablo no hablaba solo en teoría. Sabía lo que era sentirse débil. Tenía un aguijón clavado, aleluya, en su cuerpo. Una lucha personal que le rogó a Dios que se la quitara. 3 veces pidió
que se la quitaran, pero la respuesta de Dios no fue la que esperaba. Dios no eliminó la debilidad. Dios dio una promesa: te basta mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. En otras palabras, Dios decía: no necesito quitarte tu lucha para mostrarte mi fuerza, pero puedo superarla. De hecho, hago mi mejor trabajo precisamente ahí en tu debilidad. Eso no es una verdad fácil de aceptar. La mayoría queremos que Dios arregle las cosas difíciles, que elimine nuestras limitaciones, que nos haga sentir fuertes de la noche a la mañana. Pero si precisamente las cosas que intentamos evitar son lugares donde Dios más quiere revelarse. Y si nuestra necesidad no es un obstáculo para ser usados por Dios, es un espacio mismo donde su gloria puede brillar más. Ser ordinario, ser débil, ser inseguro no te descalifica para la obra de Dios. En todo caso, te prepara para ello, porque cuando no depende de tu propia fuerza, es más probable que te apoye plenamente en la suya. Cuando sabes que no tienes lo necesario, empiezas a confiar en quien sí lo tiene. Ese es el poder de la debilidad. Nos obliga a abandonar la ilusión de que podemos hacerlo todo nosotros mismos. Nos lleva a una mayor confianza en el Dios que puede hacer lo imposible. Yo siempre he obrado así. Analiza las Escrituras y verás un patrón. Gedeón se escondía por miedo cuando Dios lo llamó un guerrero valiente. No se sentía valiente, pero Dios no veía su miedo. Estaba pensando en lo que haría a través de él. Moisés era lento para hablar y estaba lleno de excusas, pero Dios lo eligió para ser la voz que confrontaría al faraón y guiaría a una nación hacia la libertad. Jeremías era demasiado joven e incompetente, pero Dios le dijo: no digas eres demasiado joven, estaré contigo una y otra vez. Dios eligió a los débiles para avergonzar a los fuertes, y a los improbables para cumplir su propósito, y a los comunes para llevar a cabo planes extraordinarios. Esto no se refiere solo a los personajes de la Biblia. Se trata de ti y de mí. Los momentos en que nos sentimos más inseguros, más incapaces, más destrozados. Eso puede ser los momentos en que el poder de Dios se hace más real. Pero cuando llegamos al límite de nosotros mismos, comenzamos a experimentar la plenitud de Él. La debilidad no es algo que ocultar, es algo que llevar a Dios. No es un defecto, es una invitación. Una invitación a que entre la gracia, una invitación a que se derrame poder. Dios no espera que seamos fuertes todo el tiempo. De hecho, a menudo obra con mayor intensidad cuando estamos en nuestro punto más bajo. Es entonces cuando el orgullo se desvanece. Es entonces cuando dejamos de intentar controlarlo todo. Ahí es cuando finalmente decimos: Dios, no puedo hacer esto sin ti. Y Dios responde: bien, ahora mira lo que puedo hacer. Puede que nuestro mundo no comprenda esta clase de fuerza. Puede que no lo reconozcan ni lo celebre. Pero a los ojos de Dios, un corazón que admite su debilidad y se apoya en Él es un corazón verdaderamente fuerte, porque ha hecho espacio para algo mucho mayor que la capacidad personal. Ha hecho espacio para el poder divino. Así que si hoy te sientes débil, si te sientes inadecuado, si sientes que no tienes nada que ofrecer, no creas la mentira de que estás descalificado. Eres exactamente el tipo de persona a través de la cual Dios ama trabajar, no por lo que aporta, sino por lo que Él puede traer a través de ti. Tu debilidad no lo asusta, lo atrae. Abre la puerta a su gracia, su sabiduría y su fuerza y su gloria. Deja que tu debilidad se convierta en tu testimonio. Que sea la plataforma donde Dios le muestre al mundo que Él es suficiente. No necesitas ser fuerte para que Dios te use, solo tienes que estar dispuesto. Dispuesto a confiar en Él, dispuesto a admitir tu necesidad y dispuesto a creer que su poder se perfecciona cuando te sientes todo menos perfecto. Porque al final no se trata de lo que tú puedes hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de una vida entregada. Cuando esa vida es honesta, humilde y dependiente, ahí es donde Dios actúa, ahí es donde se manifiesta. Ahí es donde su poder se vuelve innegable y ahí es donde reside la verdadera fuerza. No en tu habilidad, sino en la suya. No en tu perfección, sino en su presencia. Gloria a Dios, sino en su presencia. Querido amigo y hermano, te he dado esta lección porque básicamente puedo decir que esta lección o esta meditación define mi vida. Define mi vida. No eres más capacitado. Nunca me consideré inteligente. Nunca me consideré habilidoso para hablar. Menos para eso por el gran problema de tartamudear desde niño. Un niño de un campo. Un campesino, básicamente. Pero cuando Dios me llamó y Dios me escogió a pesar de mí, y aún todavía yo no me siento apto para las cosas que Dios me manda hacer. Todavía nunca creo que tengo el dinero y casi nunca lo tengo. Todavía nunca tengo la habilidad.
No me considero un súper santo, un súper hombre de Dios. Simplemente me considero un hombre que ama a Dios y que quiere hacer su voluntad. Y siempre yo digo, tu gracia es suficiente para mí. Lo que soy, lo que tengo, lo que puedo hacer, se lo debo todo al Señor. Así que por eso yo amo tanto al ser humano y especialmente a aquellos que creen que no pueden hacer nada. Creen que tienen que calificar antes de aplicar. Tú no tienes que calificar. Tú simplemente tienes que temer a Dios, buscarle a Dios. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Padre, oro por cada uno de mis hermanos. Oro que ellos conozcan el poder de la gracia, el poder de la habilitación divina que viene sobre aquellos que se humillan ante Dios. Te doy la gracia en este día, Señor, por cada persona que se ha conectado, por cada joven, por cada hombre, por cada mujer, por cada ministro, por cada amigo, por cada persona. Y pido que, Señor, que donde quiera que ellos vayan en este día, tengan la victoria de la cruz. Bendícelos y guárdalos. Te lo pido, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Los quiero mucho, mis hijos.